15, pero nunca procede, o sea, que nunca comete adulterio, ni nunca le tira a los perros, pues entonces no es inmoral. Está diciendo que no, pero no lo está haciendo. Entonces uno, acuérdense de esto, que lo vamos a ver también cuando veamos la ética. Uno es lo que hace, no lo que dice. No lo que dice. Bueno, pero ahí entramos. Ahí entramos a los fantasmas. Ahí entramos a los fantasmas, pues. Ahí entramos a los fantasmas. A ver, si tú eres un ser lumínico, eres la sustancia divina, el predicado de Dios, el medium de Dios, por lo tanto, cualquier cosa que manche tu conciencia es pecaminosa y tú tienes que recriminarte por eso y decir, a ver, ¿somos animales racionales? ¿No? ¿Tenemos turbado el pensamiento? ¿No tenemos conciencia clara? ¿Estamos buscando la conciencia verdadera? Todo se vale entonces. ¿Pero qué es lo que entras? Todo se vale, o sea. ¿La misa qué dices? No, bueno, pero eso es entrar al tufo diríamos de pensamiento, palabra o emisión. O sea, sí, pero ese es el catecismo y aquí no hablamos de eso, estamos hablando de otra cosa aquí. Pero me refiero que como esencia. Eso no se está escuchando allá, por eso a veces digo que mejor hablo yo 30 minutos y luego hablamos todos. Como esencia, pues, o sea, sí. no podemos desbalajarnos de eso porque es una realidad en la que está. O sea, es como Tron. No, pero ese está hablando. No, pero a ver. No él pone a Tron. O sea, si no vamos a conocer a Tron hasta que haga. O vamos a conocer a la masa que puso a Tron si no hace lo que él dijo. Ahí son una espada de dos filos. A ver, sí. A ver, aquí dice, en contraste con Kierkegaard y otros, Marx contempla al hombre en toda su concreción, como miembro de una sociedad y una clase de hadas, y al mismo tiempo como cautivo de éstas. La plena realización de la humanidad, del hombre y su emancipación de las fuerzas sociales que lo aprisionan está ligada, para Marx, al reconocimiento de estas fuerzas y al cambio social basado en este reconocimiento. Si tú no reconoces que perteneces a una clase social y que la otra te está jodiendo, pues vas a seguir jodido toda tu vida. ¿Y esto cómo se adquiere? Decía Martí, ser culto para ser libres. ¿Y cómo cultivas a la gente ante tanto medio que te enajena y ante tanta circunstancia adversa? Ante tanto aplastamiento de los medios masivos de comunicación. Por eso, de repente hay una utopía por ahí, en donde la gente se educa desde el principio. Fíjate, a Chávez le decían, hey, usted está haciendo truco ahí en Venezuela, está ideologizando a los niños. En efecto, decía, los estoy ideologizando, por supuesto que sí. Hace rato me decía Adriana, bueno, eso pasa también en Cuba. No, pues desde chiquitos les dan la tetera de que, a ver, el socialismo, creer en el líder, el Estado cubano es el que te va a proteger, tú tienes educación hasta que a la universidad, aunque no tengas trabajo, ¿no? Eso es otra cosa. En fin, entonces, eso es crear conciencia. O sea, si no hay educación, ¿cómo puedes tú dilucidar con tu cabeza humana, tu cerebro, si no tienes, vamos a decir, una cancha donde practicar el ping-pong de la dialéctica del pensamiento? ¿Sí? Distinguir entre el bien y el mal, entre quién está abusando de quién tiene el derecho, ya no el derecho divino ni el derecho del Estado capitalista, sino el derecho natural, el derecho de sobrevivencia, ¿no? Acá entramos también a ver al hombre enajenado, y aquí vamos a entrar a terminar de hablar de esto, la enajenación en el hombre, de que el hombre le teme a la libertad. El hombre se cobija con el Estado, sobre todo benefactor, para dejar de hacer, porque para él eso es más bueno, más tranquilo, menos arriesgado. Traemos el signo de Caín en la frente, sin haber matado ni siquiera una mosca. Hay un pecado original en el que tal vez cree inconscientemente, porque Marx, Freud, este otro escritor, Goethe, hablaban de eso, que nosotros nos dirigimos más bien en la vida no por la conciencia, sino por el inconsciente. Y actuamos por ende de una forma desatinada en el curso de nuestras vidas, porque el subconsciente es el gran traidor, ¿no? Realmente esclarecer la conciencia es la tarea del hombre objetivado, ¿sí? Del hombre que empíricamente busca la razón de su ser y el porqué de su venida a este mundo. Aquí una frase de oro que ellos plasman para la historia es que no es la conciencia del hombre lo que determina su ser,
aquí estamos entrando en otro elemento de la esencia del hombre, su ser social, histórico, ¿no? Eso, otra de las, tanto la conciencia correcta como el ser social histórico de una sociedad concreta, eso viene siendo para Marx el hombre. Bueno, por el contrario de esto, de que el pensamiento define al ser del hombre, por contrario de esto, el ser social es lo que determina su conciencia. Vivir en sociedad y interpretarla y vivir por ende en armonía con ella es lo que determina al ser humano. Lo demás es un hombre títere, un hombre máquina, un hombre apéndice de la máquina, ¿no? Un hombre como una bestezuela se moviente ahí que va por el mundo sustentando sus necesidades primarias, pero muchas de las veces sus necesidades, eso que nos crea el mercado, necesidad de tener, aunque no lo ocupes, ni sea beneficioso para tu salud, ni mucho menos para la vida de tus descendientes, etcétera, te meten en un brete de consumismo, de necesidades que no son realmente básicas ni esenciales, y eso es lo que te acaba en la economía y en tu salud, porque uno se consume consumiendo, nomás empiecen a pensar todo lo que tenemos que hacer para allegarnos lo que no es necesario que... Por eso uno no entiende cómo, y por eso es importante, para mí es un laboratorio, es la utopía, Cuba. Uno no entiende cómo la gente no se revela si apenas tiene lo necesario para vivir. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Pero allí no hay una televisora que esté metiéndoles que ocupas el mejor carro que sigue, que ocupas una nueva lavadora, que ocupas ir a Disneyland a pasear a tus niños, que ocupas salud, ocupas educación, ocupas solidaridad, ocupas inteligencia, ocupas... Hay ahí pues un territorio pues no libre en el sentido occidental, ¿no? Porque no es lo mismo la libertad para un banquero en Nueva York que para un banquero en La Habana, pues no trabajan con los mismos conceptos de libertad, ¿no? Uno tiene una conciencia perturbada de la ruleta de la especulación económica y financiera, ¿no? Sacar a trancazos, a golpes y a porrazos el petróleo para hiperproducir y que baje el petróleo y poder joder a los rusos y a los venezolanos. O sea, quien puede deducir de la baja del petróleo una cosa voluntarista del imperio para poder joder al otro, quien puede deducir eso, puede organizarse en la OPEP y decir, de eso se trata, vamos a bajar la producción para que haya menos petróleo y sube el precio. Porque lo que estás haciendo es una guerra política, no es una guerra económica para ganar políticamente al otro. ¿Y quiénes están saliendo perjudicados? El resto de la humanidad. Fíjate, esos ramalazos de luz no los ve el hombre común y corriente. No, se le pasan por lado, por arriba, por abajo. Cuando las organizaciones de la sociedad que trabajan todos los días con la gente, que hacen como la señora, ayuda a los que están acosados, se empieza a dar cuenta de todo eso, empieza a tener una posición social, política y moral, que es lo más importante, sobre todo moral. ¿Cómo es que esta isla, Cuba, no fue denostrada, no fue invadida, no fue vulnerada, como están haciendo otras, Argentina, Brasil, ¿no? Por una sola razón, porque había un escudo moral del tamaño de toda la isla. El escudo moral es más importante. Y un botón de muestra para seguir con esto. El general Ochoa empezó a traficar con droga, no llevó el primer barco a Miami, cuando lo tomaron preso, le hicieron un juicio y lo fusilaron. Y el general Ochoa era yerno de Fidel Castro. Por eso tú me dices, ¿quién va a seguir gobernando? ¿El hijo de Fidel Castro? Pues no. No, de Raúl, porque el pero hijo de Fidel Castro es lo mismo. No es lo mismo. O sea, por favor, ya conocemos el proceso de Cuba y jamás va a haber una imposición de los que gobernaron a poner a un hijo, pues bueno, si no son no son dirigentes de, pero cuando tú dices que Fidel puso a su hermano, es que no sabes lo que pasó el 26 de julio, que Fidel y Raúl eran de los principales asaltantes al cuartel Moncada y que cada quien ganó su prestigio en la batalla. Yo pues te digo que se está manejando que puede ser de los hijos de Raúl, no de Fidel, porque Fidel nada más tiene uno y creo que no quiere saber nada de él. No, pues no está loco. O sea, se nació de un papá cuervo. Bueno,
cuerdo, quise decir. Nació de un papá cuerdo y pues no va a estar loco, ¿no? Bien, aquí hablamos alguna vez en otra ocasión, ahora que estamos hablando de la conciencia falsa y la conciencia verdadera, de las cegueras axiológicas. Y hablamos hace un momento de que Marx se leyó todo documento histórico antes, cuando empezó a haber escritura, hasta la fecha, y por lo tanto pudo decir X, Y o Z con respecto al proceso social, a los procesos sociales, a los modos de producción. El caso es de que nosotros hablábamos de ceguera axiológica. Eso nos pasa también a nosotros. Si la esencia del hombre es adquirir conciencia para sí mismo, para poder abogar en el mar de la humanidad, y nada más conoce poquito de esto, poquito de aquello no conoce nada, y luego se la da por opinar en las convivencias sociales, y cualquiera que tenga un poquito más de desarrollo dice, este hombre, qué barbaridad que está diciendo, ¿no? Y se ufana de lo que está diciendo y hasta pone la mano así y dice, no, tal es así y aquello otro es así. Oye, ¿pero tú has leído historia? No, pero se supone el sentido común. No, hermano, no estás diciendo nada, maestro, estás más enrevesando todo, espérame. Son las cegueras axiológicas. Hay valores que uno no domina porque no se aplica a ellos, que te hacen trastabillar. Eres un deformado, pues, eres ciego en estética, o eres ciego en política porque no quieres saber nada de esa cosa sucia y, ¿no?, de la política. Y eres ciego, ¿en qué quieres más? Bueno, ya dije, en el arte, eres ciego en lo moral, ¿no? O eres un hedonista, o sea, tú la gozas como sea y con quien sea, o eres un hiper religioso y por lo tanto todo lo ves a través de ese tamiz, y si hay un personaje que no va de acuerdo con la norma religiosa, lo escrachas y eres intolerante con respecto a él. Y de eso tenemos ahora gente en la Casa Blanca. Imagínate lo que viene. Entonces, la conciencia falsa, la conciencia verdadera, la ceguera axiológica, y ahí vamos. Bueno, de hecho también la ceguera axiológica abarcó periodos, porque ahí está el puritanismo, el calvinismo, lo que está pasando en Medio Oriente con las mujeres con Urbán y todo eso. Pues, para nosotros puede ser tan locas, pero tú estando ahí no tienes la cultura de ellos. Bueno, nosotros hablábamos del comunismo primitivo, ¿te acuerdas? ¿Y qué decíamos? Que había promiscuidad para nosotros, pero no para ellos. La necesidad de tener herramientas vivas era más importante, por lo tanto todos contra la chava esta que estaba ahí, para que pariera hijos y tuviéramos más hijos, y esos eran los hijos de los hombres de ahí. O sea, el hombre de ahí, todos los niños eran sus hijos, y iban hacia adelante. Yo hablaba de la Alicia, bueno, ahorita Alicia no puedo contestarle porque estoy hablando. Es que tal vez está afuera. Ah, ya, vamos a hacer un paréntesis porque Alicia llegó. Bueno, Alicia, está cerrado Bet. No, déjalo así. Aquí, Alicia viene, que es mi asistente, está cerrada la puerta. Aquí va Bet, tan amable, para abrirle. Bien, listo, Alicia. Entonces, Alicia es mi asistente, pero ahora me asistió tarde, por cierto. Una hora después. Bien. ¿Qué estábamos? Axiomas, pero hay no, espérame, ¿en qué estaba cuando me llamaron? Porque me salí de la carretera. De las que hacen hijos para... Ah, ya. ¿Por qué decimos que hubo matriarcado ahí? Porque las investigaciones antropológicas han rescatado de esa época, ya ven, el carbono 14, dada la fecha exacta de más o menos cuántos cientos de miles de años atrás, se encontraron unas estatuillas adiposas, o sea, unas estatuillas de este porte, gorditas, ¿sí? Y esa era la belleza en esa época, porque entre más hijos tenías, pues más engordabas, y eras adorada por eso, por lo que ya decíamos, traía más herramientas vivas, por la lucha de la sobrevivencia de las hordas o de las tribus incipientes de aquella época. Entonces, el matriarcado estaba ahí. Pero tú querías decir algo, Adrián. Lo que pasa es que para otra vez vamos a poner un micrófono allá, porque si no, no se oye lo que tú dices. Me refiero que los axiomas a los que tú te referías, pues han pasado por las etapas de la civilización y de la no civilización, ¿verdad? Ya. Axiomas que los tomaron verdaderos, pues el puritanismo, el calvinismo, ahorita lo del Islam, ¿verdad? Que nos ven a nosotros como los demonios y nosotros nos vemos como retrógrados. Bueno, ahí habría que hacer habría que hacer una visita a esas culturas
Fíjate, yo empecé diciendo hace rato, cuando empecé la charla esta, que la siguiente plática va a ser sobre historia de la ética, o sea, introducción a la historia de la ética. Pero hablé que vamos a empezar hablando de la ética griega. Y bueno, el mundo no empieza la ética no empieza con el mundo griego, ¿no? Y la cultura occidental no es la cultura única. Por lo tanto, ahí hay una especie de centralismo de nuestra cultura y una dejación de la cultura de los otros. Entonces, en esta dinámica que estamos llevando a cabo, tendríamos que, fíjense, ya que crezcamos como grupo, invitar inclusive a religiosos de X, Y, Z, ¿no? Para entender cómo es su mito, pues. No, digo, si uno no cree en los mitos, eso no quiere decir que los mitos no ayuden a pensar, ¿no? O a disentir de una forma ordenada, porque millones de gentes están cobijados bajo esos mitos y obran conforme los dictados de esas normas, de esas religiones. Adelante, señor, bienvenido. No, adelante, adelante. Las llamadas cosmogonías. Siempre que llega Cielo estamos hablando de la religión, ¿sí te das cuenta? Las llamadas cosmogonías. Sí. Fíjate, Cielo, antes de entrar al último segmento de esta charla, que va a ser el hombre enajenado, estábamos hablando de que nosotros estamos muy rampantes aquí diciendo que bien, la charla que sigue va a ser sobre una introducción a la historia de la ética, y de los libros que tengo 3 tomos sobre eso, sobre la historia de la ética. El primer capítulo habla sobre la ética griega, o sea, la ética de los griegos, y luego los turcos, y luego los hindús, y luego los chinos, y luego quién sabe más, los mongoles y los de Siberia. Entonces, aguas con eso, porque entonces estamos teniendo una deformación con respecto a la filosofía si no empezamos a ver cómo piensan. Fíjate, no necesariamente los filósofos, sino los religiosos, que son la filosofía de allá, pues. O sea, cuando el hombre empieza a extrañarse por lo que ve y lo que escucha, el trueno, ahí está filosofando. Oye, esto no es, esto es algo bien raro, no es, es un dios que está, el de allá, el de Noruega, que da mazazos arriba y truena las nubes y llueve, o Zeus que tira rayos. Entonces, ahí viene, diríamos, el nacimiento de la filosofía en la religión. Cuando llegan estos ateos, que se hacen llamar santos, en forma humorística, San Marx, ponen el mundo al revés, o al revés, el mundo que estaba al revés lo ponen de pie, pero eso va a depender de qué, de cómo nosotros nos convenzamos de que tenemos una conciencia falsa o tenemos una conciencia verdadera, y en eso viene la pichada. O sea, a ver, ¿cómo le hago yo para dilucidar si mi conciencia es correcta o la de ella? ¿Cómo, por eso, ejemplificando así, simplificando, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que acá hay democracia y allá no, o viceversa? Bueno, ¿cuáles son los patrones? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de democracia? ¿Y qué significa la democracia? Yo puedo decirlo, aunque ya me estoy saliendo un poco del asunto, que la democracia es una moneda de 2 caras, la cualitativa y la cuantitativa. Si nada más está la cuantitativa y la gente que vota en minoría y además está rúpida, tarada y estúpida, pues es una democracia tarada y estúpida. Es una democracia de minorías. Es una democracia que no va a ninguna parte. Entonces imagínate inyectarle la conciencia en la gente de un discurso dialéctico, esclarecido, empirista, que objetivice las relaciones sociales y de producción por horas, como lo hacía el comandante, ¿sí? Cuando pasa eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una conciencia esclarecida. Por lo tanto, la democracia ahí tiene un salto cualitativo. Se junta lo cualitativo con lo numérico, y tienes ahí muy otra cosa de México, muy otra cosa de Estados Unidos, muy otra cosa de cualquier parte del mundo. Dime dónde, ¿sí? ¿Dónde existe una democracia con esas 2 cualidades en el mundo? Y te vas a dar cuenta que no la hay, ¿no? Pero bien, vamos a entrar en la recta final de esta charla al hombre enajenado, que prácticamente es una de las valijas que traen estos viajeros en la historia de las ideas, Marx y Engels, que es fundamental, la enajenación. Fíjense, aquí yo hago una síntesis también, para irnos un poco más rápido. Esto voy a tardar un poco más en mandárselos, el texto, porque lo estoy resintetizando, son como 25 páginas, y entonces aquí está. En entrada,
Si alguien puede decirme qué entiende por enajenación, de ahí creo que podríamos empezar. ¿Qué es la enajenación del ser humano? El hombre enajenado, ¿qué es? Mal vendido. ¿El hombre qué? Mal vendido. Mal vendido. A ver, sí, el hombre es una mercancía que se vende. Pero tú dices, si se vendiera bien, entonces dejaría de ser una mercancía. Yo digo que es enajenado. Dijiste Que que... es enajenado. Pero yo entendí mal vendido, ¿no? Dijiste. Ah, bueno, pues Enajenado. aquí mismo dice que la enajenación ocasiona la cosificación del ser humano, por lo tanto se vende al mejor postor, entra en la oferta y la demanda, y eso lo vemos todos los días, ¿verdad? Con colas de gente solicitando $10. No, yo trabajo por 9. Ah, bueno, mejor, y así. Entonces, claro, ¿cómo se origina la enajenación? Fíjense bien. El concepto del hombre activo, productivo, que capta y abarca al mundo objetivo con sus propias facultades, no puede ser plenamente comprendido sin el concepto de negación de la productividad. O sea, la negación de la productividad es la enajenación. ¿Pero qué quiere decir enajenación de la productividad? Eso que tú estás elaborando con tu ingenio, con tu sudor, con tu esfuerzo, no va a ser tuyo. ¿Sí? Va a ser para el no trabajador. Entonces, se enajena el producto se opone al que lo fabrica como un objeto enemigo, ¿sí? Se opone a él, y eso es la síntesis, el resumen, el producto de todo el proceso. Todo el proceso es enajenante. El hombre va a trabajar, a sufrir trabajando, no va a disfrutar de su trabajo. Al hombre se le pone a hacer tareas caricaturescas, tareas robóticas, tareas que no engrandecen ni su capacidad física ni su capacidad emocional, y lo están traumando, lo están enajenando, ¿sí? Cuando alguien dice, oye, ¿quién va feliz a trabajar? No, pues el hombre entusiasta, el proactivo, el hombre que... Pero si tú haces un análisis, a ver, tú disfrutas de tu trabajo, ¿cuántos años tienes trabajando en esto? 30 años. ¿Y haciendo lo mismo por 30 años? Oye, es un castigo del infierno. Hacer lo mismo por 30 años. Mi tío, ferrocarriles, barriendo por 30 años. Oye, si en los ferrocarriles hay cómo armar un motor, hay cómo diseñar un vagón de tren, hay cómo atender a la gente, ¿y por qué? Viene la división del trabajo, ¿no? Dividimos no para poder armonizar la creatividad del hombre, del ser humano, para que se sienta bien. No, dividimos el trabajo para ganar más. Y para ganar más, y entonces si ganamos más, aunque sufra el canalla, pues mala culpa, porque se hizo el pecado original, ¿no? Pues, tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente. Entonces viene todo el chanchullo, pues. Y aquí seguimos hablando de esto, que es la terminal de esta charla. Todo el concepto de enajenación encontró su primera expresión en el pensamiento occidental, en el concepto de la idolatría del Antiguo Testamento. Fíjense por dónde va el tiro, La esencia de lo que los profetas llaman idolatría no es que el hombre adore a muchos dioses en vez de a uno solo, es que los ídolos son obras de la mano del hombre, son cosas, y el hombre se postra y adora a las cosas, adora lo que él mismo ha creado. Al hacerlo se transforma en cosa. Yo creo en Fidel, hay que ponerle una estatua, él es el profeta del futuro. Tengamos en cuenta siempre eso. Loa Fidel. ¿Qué dice Fidel? No culto a la personalidad como Stalin o como el Hussein, no quiero monumentos que luego vengan a destruir otros, ¿no? Pónganme en una piedra. Fíjate la grandeza de carajo, ¿no? Pónganme en una piedra. Es más, si quieren que visitarme, pónganme 3 piedras diferentes para que vayan a visitarme, ¿no? Por un humor del tamaño de ese personaje. Pues es que todo hecho desde que entró a la historia con el pie derecho este hombre ha sido un hecho privilegiado para las mentes esclarecidas. Cuando yo leí La historia me absolverá, ustedes tienen que leer La historia me absolverá para que hablemos más o menos de lo mismo. Un joven de 33 años que asalta un cuartel y que da en su discurso un programa de gobierno, ¿sí?, que lo realiza hasta llegar a los 90 años,
y que va como aquel beisbolista famoso, acertando en cada dicho que dice, a pesar de que está a 24 kilómetros de Miami, bajo las barbas del tío Sam, e invicto. Vuelve Elian, volvió Elian. Vuelven los 4 héroes, volvieron los 4 héroes. Va a haber paz en Colombia, hubo paz en Colombia. Tú y tú siguen liderando el socialismo del siglo XXI. Falta que haya acertado también en eso, Entonces, no estaba enajenado. Y ahora que han estado sacando documentales, noticias, que vemos al pueblo cubano ahí todos los días, 9 días estuve yo en Telesur, no voy a poner a ver CNN para saber qué pasa en Cuba estos días, ¿o sí? ¿Qué pasa en CNN? 30 segundos. Mira, pasó, sí, dijeron viva Fidel, lo que pasa es que están comprados. No, todos los discursos, toda la trayectoria, todo lo que pasó está ahí en Telesur. ¿Por qué creen que ese señor mandó el satélite allá arriba? Para que hubiera un medio de comunicación de la gente de izquierda. Pero acuérdate que Y está Narciso pasando. se enajenó de sí mismo. ¿Quién? Narciso. Estamos hablando de mitología griega. Bueno, No, pero estamos hablando de otra cosa ahorita. Pero eso es Fidel Castro. Figúrate, bueno, hablamos de Fidel Castro también. Resulta que eso se contagió en Cuba, pues. Yo veo, estaba citando yo, miré cosas de Cuba, ¿no? Las cooperativas. Las cooperativas en Cuba, no tienen 50 años las cooperativas. Hace 5 días empezaron. Y en esas cooperativas, tú oyes hablar a los coordinadores y te dicen lo que dice este viejo de hace el siglo antepasado, a mediados del siglo antepasado. Vamos a producir sin dañar a la naturaleza. Vamos a producir y lo que se gane aquí va a estar en relación al trabajo que hace la gente y a sus necesidades. No vamos a tener un patrón que se quede con todo, la utilidad de lo que sacamos. Eso se está dando ahorita en ese laboratorio, además de los avances médicos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando uno dice, oye, pero estás, chale contigo, macho, estás hablando de un filósofo del siglo antepasado, que ese no tiene ya nada que ver con lo que está pasando ahorita. No saben leer. No digo creer, no, porque entonces estaríamos hablando de San Marx, ahora sí, no, dándole, no saben leer, no saben ver, no saben esclarecerse. Seguimos hablando de la enajenación, aquí lo tengo en síntesis. Dice, la 3, el culto de la personalidad. Todo el concepto de la enajenación encontró su primera expresión, eso ya lo habíamos leído. Punto 4, la vida congelada en los ídolos. Bueno, también ya lo dijimos, ¿no? Si tú crees en una cosa, en un ídolo, y ahí pones toda tu fe y vas a esperar de él todo, pues estás recortándote por todos lados, ¿no? Te estás volviendo sin manos, sin pies y sin cabeza. Aguas con enajenar la palabra hablada. O sea, cuando nosotros escuchamos un bello discurso, creemos en lo que dice el que lo dice, y no lo conectamos con la realidad, el discurso. Estamos enajenando la palabra. El axioma social martiano y marciano, aunque suene feo esto de marciano, es decir es hacer. Decir es hacer. Porque si tú dices y no haces, ya estás trampeándote a ti mismo. ¿O por qué lo dices? Por lucir tu bella palabra, por engatusar a alguien para que te siga en lo político o en el mercado. Si lo que tú dices está respaldado por tus hechos, entonces estás vivo. Si no, estás muerto, estás colapsado. Un hombre lingüis nada más que está hablando y que no hace cosas concretas con eso que está hablando, no pasa nada ahí. Bien. Hegel también, fíjense qué curioso, el término de enajenación no lo facturó ni lo creó Marx, lo creó Hegel. Hegel, el idealista, el del yo absoluto, el que metía todo de arriba para abajo. El pensador que acuñó el concepto de enajenación fue Hegel. Para él la historia del hombre era, fíjense bien, al mismo tiempo la historia de la enajenación del hombre. Y este era un filósofo idealista, y decía, el hombre, la historia del hombre es la historia de su enajenación, lo que hemos venido viendo ahorita. Y dice, citamos, lo que busca realmente el espíritu, escribió en la filosofía de la historia, es la realización de su idea, pero al hacerlo esconde ese fin a su propia visión
y siente orgullo y satisfacción en esta enajenación de su propia esencia. Se está metiendo con el de arriba, ¿no? Para Marx, el proceso de enajenación se expresa en el trabajo y en la división del trabajo. Hablamos hace rato de eso. Se hace la división del trabajo para favorecer la emoción, la felicidad, la creación, la autoría del trabajador, o se hace para enajenar su producto y quedarse con la riqueza. Se hace para eso otro. Y el cuento inglés del libre mercado también es eso, es un cuento, no hay tal libre mercado. Lo dice este hombre que fue a estudiar a Yale, el presidente de Ecuador. Por lo tanto, ahí vamos. Y sigue diciendo aquí, a medida que la propiedad privada y la división del trabajo se desarrollan, el trabajo pierde su carácter de expresión de las facultades del hombre. El trabajo y sus productos asumen una existencia separada del hombre, su voluntad y su planeación. El objeto producido por el trabajo, o sea, su producto, se opone ahora a él como un ser ajeno, como un poder independiente del productor. El trabajo está enajenado porque ha dejado de ser parte de la naturaleza del trabajador y en consecuencia no se realiza en su trabajo, sino que se niega, experimenta una sensación de malestar más que de bienestar, no desarrolla libremente sus energías mentales y físicas, sino que se encuentra físicamente exhausto y mentalmente abatido. El trabajador solo se siente a sus anchas, pues, en sus horas de ocio, mientras que en el trabajo se siente incómodo. Así, en el acto de la producción, la relación del trabajador con su propia actividad se experimenta como algo ajeno y que no le pertenece. La actividad como sufrimiento, la fuerza como debilidad, la creación como castración. Mientras que el hombre se enajena así de sí mismo, el producto del trabajo se convierte en un objeto ajeno que lo domina, ¿no? El hombre se enfrenta con su propia creación, como Frankenstein. Y aquí lo dice en forma muy clara. El obrero existe para el proceso de producción, no este para el obrero. ¿Sí? Ahí está más clara la cuestión de la enajenación. ¿Qué sería entonces? Bueno, una sociedad productiva como la que debe haber siempre, para darle sustento a la gente, tendría que ser el trabajador libre para poder hacer diferentes roles en la producción y no siendo un número de la producción ni un apéndice de la máquina, ni mucho menos alguien ninguneado por el que estudió, sino que se emparejara la cuestión intelectual y la cuestión fabril y se alternara para que entonces hubiera un hombre más integrado a la sociedad. Y eso, ¿qué dice el capitalista autoritario? No perdamos tiempo en eso. No, a ver, división de trabajo, tú vas a mover la tuerca nada más, es lo que vas a hacer toda tu vida. Que te vas a lastimar, que vas a quedar con la mano así, es problema tuyo, ¿no? Ahí está otro, a ver, otro, este tullido ya no lo queremos, viene el otro. Acondicionan a ciertos sectores. Así es, entonces, contra eso está la racionalidad.